Muy buenas, gente. Hoy os traemos una partida de Kai'Sa contra Teemo, Keith contra Marcel. Vamos a ver los Battlefields. Por parte de Kai'Sa está jugando el Dreaming Tree, por parte de Teemo jugará el Thorn Warrens, que cuando conquistas descartas y robas carta. Y empezará aquí ya Kai'Sa jugando su Ravenbloom. Ravenbloom, que sabemos lo que hace cuando casteas un spell, obtendrá un +1 de Might. Y por parte de Teemo va a jugar ya su Teemo el naranja, en este caso con la skin de la abejita. Turno para Kai'Sa, ya tiene sus 4 runas ahí por haber empezado. Y se va a disponer a conquistar. Puntito para Kai'Sa. First blood. Hará la primera First Blood y jugará Watchful Sentry. Cuando muere robará carta. Y por uno más, quizás va por el... No, va a tirar un Stupefy para robar. Turno para Teemo, que endereza, chanelea 2 runas y roba carta. Teemo se dispone a conquistará su Battlefield. Aquí la ventaja para Teemo puntuará un punto. Le va muy bien ya empezar a conquistar Battlefields a Teemo porque así ya puede poner cartas Hidden, que sabemos que es donde saca aquí ventaja ya Teemo, sobre todo con su leyenda, y puede parar el Hidden con energía en vez de poder, y así no pierde ese rampeo de runas. Teemo va a jugar también un Ember Monk. Ember Monk, criatura que va muy bien en el deck de Teemo con las cartas Hidden, le da bastante ventaja. Y se subirá el Teemo a la mano y seguramente baje una carta Hidden, que no sabremos cuál es, pero todos supondremos que puede ser ese Teemo o no. Pero le irá muy bien para el Ember Monk poderle dar el +2 de Might. Turno para Kai'Sa, aquí está holdeando, así que puntuará su puntito. Se va 2. Endereza aquí Kai'Sa, ya ha robado. Vale, se dispone a hacer una pelea aquí Kai'Sa. Parece que quiere sacrificar ese Watchful para robar, pero además va a tirarle seguramente un Hextech Ray. Va a forzar aquí a Teemo a descubrir a su carta Hidden, que hemos visto que era un Teemo. Y se va a morir el Watchful. Bueno, quizás tiene algún spell más. Ahora se pone en 6 el Ember Monk. Pero no, se muere el Watchful y robará carta aquí Kai'Sa. Y recordemos que después del Showdown se va a curar el Ember Monk, así que es como si no hubiera pasado nada por parte de Teemo. Lo único malo, entre comillas, es que ha tenido que darle la vuelta a ese y enseñar ese Teemo. Kai'Sa no ha terminado el turno, parece que va a jugar algo más. Está girando 2 runas, 3. Vale, va a jugar un Yordle que le dará también otro robo. Y por 2 más... aquí ya va así con 4 de Might a nuestro querido Hopeful. Turno para Teemo, que está holdeando, así que puntuará, se pondrán 2-2. Sí que es verdad que la ventaja la lleva Kai'Sa por haber empezado. Y eso le perjudica un poco a Teemo, que tendrá que forzar limpiar ese Battlefield porque si no holdeando acabaría ganando Kai'Sa. Teemo va a pagar 2 y reciclará una runa lila para jugar, a ver qué se viene aquí. Un Ride the Wind para mover ese Ember Monk a luchar contra el Ravenbloom. Aquí puntuará otro puntito Marcel, Ride the Wind. Y además entra enderezado el... Bueno, lo mueve de Battlefield, pero lo deja enderezado al Ember Monk y pondrá una carta Hidden en cada Battlefield. Aquí veis lo que comentábamos de la ventaja, y Teemo ya ha conseguido esa ventaja. Aquí ya no holdea Kai'Sa y está forzada a entrar en los Battlefields de Teemo, porque si no ya sí que se le escapa a Teemo de madre. Vale, aquí se va con el Kai'Sa con el Hopeful al Battlefield donde está Teemo solo. Veremos qué carta Hidden tiene Teemo. Le va a hacer un Stupefy para robar carta. Va a jugar algo más. Un Ride the Wind. Va a hacer un Ride the Wind, a ver a quién se lo hace. Lo hemos visto antes, que es con el que ha movido el Ember Monk. Se le puedo hacer a Teemo. Si se lo hace el Hopeful, creo que quedaría enderezado. Ah, no, es un Gust, perdón. No un Ride the Wind, lo hemos visto mal. Era un Gust, que sí, ahí sí que se lo sube a la mano. Porque como tiene 3 de Might porque se ha comido el Stupefy, en vez de 4 tiene 3 y se lo puede subir a la mano. Sí que es verdad que Kai'Sa seguramente no le cueste mucho bajarlo, pero ya gana ese tiempo Teemo. Y va a volver a insistir Kai'Sa aquí a conquistar ese Battlefield con su Yordle, que sí que tiene 2 de Might contra el 1 de Teemo. Así que ahí tendría ventaja. Veremos que tiene Hidden ahí Teemo. Vale, Fire of Flight. Y en vez de volver al Yordle de la base, lo que va a volver es a Teemo. Así que puntuará el tercer punto Kai'Sa. Y 3-3, con la ventaja de Teemo, que ahora que holdear se irá a 4. Si es que consigue holdear. No sé aquí si te interesaba tirar al Yordle para atrás. Viendo que Kai'Sa tiene tantas runas abiertas, podría volver a insistir otra vez a entrar. Con ese Darius, por ejemplo. Primer spell, Darius rojo. Sabemos que tiene otro spell en mano seguro. La segunda carta. Porque sabemos que al menos tiene el Hopeful que ha subido antes a la mano. Así que podría jugarlo
para poner ready al Darius y entrar contra... Mira, con un cliff además será 10 de might contra ese Ember Monk. El cliff queda más 3 y le sirve como segundo spell. Y jugará un Consult de Paz que le dará 2 cartas a Timo, pero el Ember Monk moriría. Puntúa Kai'Sa, que ya sí que se va a 4 y aquí sí que se le escapa ya a Timo, porque además Timo no tiene cartas relevantes en base y por 2 más jugará al Hopeful, que hemos visto antes que se la subió la mano con el Gast. Turno para Timo, que endereza, genera 2 runas y robará carta. Kai'Sa está tapeada y aquí Timo parece que va a jugar algo gordo, que va a ser un Min Splitter y le va a permitir ver la carta a Kai'Sa para descartarle algo. En ese caso hemos visto el troncho que le ha quitado. Y no se ha tapeado entero Timo, no tiene nada más que jugar. Turno para Kai'Sa, que holdeará los 2 Battlefields y se pondrá 6. Aquí se le complica a Timo, estamos entrando ya en el rango peligroso para Kai'Sa. Solo le sirve ya holdear los 2 Battlefields, lo cual está difícil porque tiene Min Splitter. Pero sabemos que a partir de aquí Kai'Sa se siente cómoda. No sé si incluso tendría un Time Warp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No te podría castear un Time Warp, pero va a jugar un Yordle para robar cartita. Por 2 más Kai'Sa va a jugar otro Hopeful. Lo voy a enseñar otra vez aquí para que lo veáis. 4 de Might y con Legion cuesta 2 menos, es decir, si has jugado una carta antes. Turno para Timo, lo tiene bastante complicado aquí, chanelea las 2 runas. No tiene ninguna lila, lo cual es peligroso. Roba carta y sí que va a poder conquistar un Battlefield, sí que va a poder entrar, pues por ejemplo en el del Yordle, porque el otro extra gratis se pondría a 5, pero sabes que el otro te lo va a limpiar fácil. Lo que sigue entrando en algún Battlefield ya sería capaz aquí Timo de poner cartas hidden que le pueden servir bastante para luego defender esa posición que le interesa. Vale, Timo lo va a pelear, va a quitarse ese Yordle de en medio, va a puntuar aquí 4, hace el efecto del Battlefield, descarta y roba, y va a puntuar en otro Battlefield con el Timo, y ahora aquí tiene la posibilidad de poner 2 cartas hidden. No, va a responder con un Extec Ray en la action del Showdown de Timo para quitarse en medio ese Timo. Bien defendido aquí por parte de Kai'Sa, así que no llega a puntuar Timo. Y por 4 más va a jugar un Ember Monk Timo para defender el Battlefield donde también está Min Splitter. Le va a costar un poco más a Kai'Sa entrar ahí. Pero aquí Timo necesitaría jugar alguna carta hidden en ese Battlefield. Y si jugará aquí Timo una carta hidden en ese Battlefield, con esa carta hidden el Ember Monk puede subir 2 más de Might. Le pasará turno a Kai'Sa y aquí tiene pinta de ser un turno bastante decisivo. A ver si aquí Kai'Sa puede llegar a ganar la partida o necesitará más turnos a futuro. Hay un Battlefield, o sea, el 7º punto lo tiene gratuito casi Kai'Sa, que está libre, no hay nada. Y en este caso Timo solo tiene una runa abierta. Por 2 va a jugar un Poro Kai'Sa, el rojo. Y se dispone ya a luchar. Está yendo con todo contra ese Battlefield donde está el Min Splitter y el Ember Monk. Ya ha jugado la primera carta Kai'Sa, así que podría jugar la segunda para buffar y poner ready al Darius. Ahora mismo son 4, 8 más 6. Enseñará un Timo, lo cual parecía bastante claro. Y le dará un Cliff al Darius, que lo pondrá ready y le dará, serán 10 más 8. Contra tenemos 6, 13 más 4, 17 si no cuento mal por parte de Timo. Y solo tiene una runa abierta. Va a jugar un Stacked Deck en action y no le sirve nada. Matará 2 criaturas, pero aquí a Kai'Sa se va de madre y puntuará al octavo, correcto. Y primer punto para Kai'Sa. Nos vamos al segundo game. Y los Battlefields, si no los veo mal, es el Star Tipped Pick. Y el otro tiene pinta de ser el Bundle Tree. Vamos a ver los Battlefields. Ha empezado ya Timo jugando el Ravenbloom y por parte de Kai'Sa ha jugado el Yordle. Vamos a ver los Battlefields de la Star Tipped Pick. Cuando holdeas puedes generar una runa Exhausted y el Bundle Tree que puedes hidear una carta extra. Estamos en el turno de Timo que va a hacer la First Blood aquí. First Blood. Conquista el Battlefield de Kai'Sa. Se puntúa al primer punto. Y va a empezar ya a jugar cartas hidden Timo. Turno para Kai'Sa. No holdea porque no tiene ningún Battlefield en su poder. Tiene las 2 runas. Y va a buscar pelea aquí Kai'Sa contra ese Ravenbloom. A ver si enseña la carta hidden Timo. Y bufa de alguna manera a ese Ravenbloom. ¿O qué va a hacer? Aquí está forzando un poco la acción de Timo. Un poco un baiteo. Y Timo que por 2 y channelar 1 va a hacer un Ride the Wind. Lo mueve de Battlefield. Y bueno, primero daría la vuelta al Timo que sería un 4 de Might. Y se movería a otro Battlefield que, si resuelve, puntuaría aquí
Timo por conquistar el otro battlefield. En este caso Timo, el Timo lila, os lo vuelvo a enseñar. Obtiene +3 cuando lo juegas, en este caso cuando sale del hidden. Son 4 de might ahora mismo. Le va a tirar un Stupefy para robar carta aquí Kai'Sa. Y va a jugar un Falling Star que va a limpiar a los dos. Para 3 al Timo, que recordemos que tenía -1 por el Stupefy. Y 3 al Ravenbloom, que no había jugado ningún spell. Bueno, sí 1 y tenía 3 de might. Y además aquí Kai'Sa va a jugar su Ravenbloom por su parte. Carta que es muy buena si juegas bastantes spells en tu deck. Timo por eso creo que ha llegado a puntuar, ¿vale? Porque con el que ha ido con el Ravenbloom se ha puesto a 2. Con el Ride the Wind. No baja criatura aquí Timo y pasa turno. Aquí ya Kai'Sa va a poder empezar a coger ventaja, va a poder conquistar de gratis. Incluso podría jugar a la Kai'Sa roja con Accelerate y conquistar los dos battlefields. Veremos aquí si Timo lo deja conquistar. Pues sí, conquista aquí Kai'Sa. Y otro Ravenbloom. Y por 2 más, ¿será de otro Hopeful? Sí, correcto. Noxus Hopeful. Por 2, 4 de might. Muy bien. Turno para Timo, que no puede holdear porque no tiene unidades. A jugar Troncho, Main Splitter. Y ya le enseña directamente el Thousands, porque es la carta que le va a quitar de la mano. La carta clave que da mucha rabia cuando te la juegan y te limpian todos los battlefields. Turno para Kai'Sa, que holdea, endereza. Te ponen 2-2. Y a ver qué puede jugar aquí Kai'Sa. No recuerdo muy bien qué tenía en mano. Me ha parecido verle un Cliff, pero no sé qué más tenía en mano Kai'Sa. Cómo me gusta el Mind Splitter, ¿eh? Me parece una carta tan buena. Tiene mucho de might. Te ayuda al late a las partidas. Te descarta al rival la carta clave esa que tienes, que se guarda el rival la carta para ganarte la partida. Me encanta Mind Splitter. Y por 6, por 5, Kai'Sa va a jugar... Por 5 y reciclar una runa, parece un Darius. Ah, no, va a jugar a su Kai'Sa con Accelerate para puntuar el battlefield que está abierto. Le va 7. Kai'Sa cuando conquista roba carta. Aunque hayas jugado al Main Splitter y hay 2 cartas de la mano de Kai'Sa que no conoces porque roba ya 2 cartas. Endereza el Ravenbloom que no había enderezado antes y tenía que estar enderezado. Y aquí veremos si se quiere retirar para base o lo quiere dejar aquí. Vale, pues pasa turno sin retirar a base a Timo. Timo que no holdea porque no tiene nada. Podrá entrenar de gratis con ese Main Splitter. Bueno, casi de gratis, porque tiene 3 runas abiertas Kai'Sa y te puede jugar alguna cosita para matarte ese Main Splitter y no te interesa. Pero sí que tiene algún battlefield abierto donde podría entrar. A ver qué decide Timo. Si prefiere ir a por Kai'Sa y buscar pelea, pues sí, va a ir a por Kai'Sa a buscar pelea. Y va a jugar una action Timo primero, obviamente, tiene el foco. Ride the Wind para mover a Kai'Sa fuera. No, Ride the Wind no, perdón, Fire or Flight. Con esto quita a Kai'Sa, lo mueve a base, aunque podría haber esperado porque no llegaba a morir si no jugaba nada aquí Kai'Sa. Pero así le hacías gastar spells. Y por uno más y genera más, no sé cómo se llaman, las setitas. Que se devuelva 2 cartas con Hidden a la mano y las puede castear este turno. Los costes de... no sé cómo se llama. Los costes de Hidden no... Es el signature spell de Timo, no te cuestan costes hacer Hidden. Encuentro... Guerrilla Warfare. Que puedes devolver lo que decía, 2 cartas con Hidden a la mano y puedes hacer Hidden sin pagar el coste. En este caso está en el battlefield donde puede hidear varias cosas. Ha hideado 2 cartas en este caso. Y Timo pasa turno de Kai'Sa. Se le ha complicado un poco la partida, pero aún así aquí actuará. Creo que no había contado el punto de Timo aquí, que iría a 3 con el Main Splitter. Aquí no ha enderezado aún a Kai'Sa, ahora endereza. Tiene también una runa tapeado a Kai'Sa, que no sé si es que no le he visto jugar nada, así que creo que se ha olvidado de enderezarla. Hay tantas runas en el Ribbon, 12 runas, que es normal a veces olvidarte de enderezar alguna cosa. Un poco un Cristo. Aquí lo tiene complicado Kai'Sa para intentar entrar en el battlefield donde está el Main Splitter. Son 7 de might, además tiene 2 cartas Hidden que puede ser ahí una fiesta. Aunque sabes que se ha subido con el Warfare, se ha subido 2 cartas a la mano y puedes suponer un poco lo que ha hecho Hidden, por ejemplo el Fight or Flight. Y Kai'Sa va con todo a por el Main Splitter. Son 4 más 4, 8 de might y obligará a Timo a hacer algo. Timo tiene 3 runas abiertas y 2 cartas Hidden, espero que algo pueda hacer. Y lo primero que va a hacer va a ser a flipear, va a darle la vuelta, bueno, va a jugar desde el Hidden alguna cosa, o al menos se lo piensa. Pues sí, va a jugar a un Timo que obtiene más 3 cuando se juega, serían 4. Pero se va a comer un Stupefy, le sigue dando igual porque sigue ganando el combate, porque son 4 más 4, son 8, pero sí que le da el robo de carta a Kai'Sa. Y le va a tirar un Extec Ray, pero que no va a entrar porque se va a comer un Retreat.
Se come el retreat y sube a la mano al Timo, chanelea la runa, pero sigue aquí. De momento está perdiendo el Main Splitter, pero no. Con Tide Turner. Tide Turner, que es una criatura con 2 de Might. Pero en cambio aquí Kai'Sa va a jugar su Cliff. Va a darle 3 a una criatura, no sé cuál se la ha dado. Pero aquí Timo muy bien jugado, un Fight or Flight. Que se vuelve a ese Main Splitter a base. Aunque en este caso quizás lo hubiera devuelto yo. Fight or Flight puede devolver criaturas del rival, ¿no? Sí. Yo hubiera movido la criatura que tiene el más 3 de Might del rival. Lo hubiera movido a base. Ha sido punto aquí para Kai'Sa. Un Shutdown. Shutdown. Bueno, Shutdown tampoco del todo porque ha salvado al Main Splitter. Ya os digo, yo no sé qué carta le ha dado el más 3 del Might. Supongo que a Kai'Sa. Pero yo lo que hubiera hecho hubiera sido volver a clase a esa Kai'Sa para ganar al Hopeful y así matarle al menos una criatura y asegurarte que no puntúa Kai'Sa. Porque se te está escapando ya de puntos. Va a jugar otro Yordle, os lo vuelvo a enseñar. Recordemos que es por 3, 2 de Might con tank y cuando entra robas. Y turno para Timo. Timo que pagará 4, 5 y se vuelve... Bueno, no he visto cuánto ha pagado, 2 runas. O un Thousand. Y es capaz de limpiarle toda la mesa a Kai'Sa. Porque todo tendrá menos 3. Así que entrará con 7 el Battlefield donde está Kai'Sa y el Hopeful. Y hará un retreat a Kai'Sa, entiendo, se lo subirá a la mano. Pero aquí sí que conquistará a Timo y puntuará puntito. Se va a 4. Y de gratis podrá entrar al otro Battlefield con el Main Splitter. Sería 5. Sería un 5-5 aquí. Correcto. Y por uno más, aquí ya supongo que se va a dedicar a jugar las cartas Hidden. Correcto, carta Hidden en el Battlefield del Thousand. Ah, y aún puede jugar las otras cartas Hidden chanelando runas. Se va a quitar las azules. Y otra carta Hidden en el Battlefield donde está Main Splitter y se va a quedar solo con una carta en mano Timo. 5-5, aquí no holdea a Kai'Sa. No tiene criaturas en ningún Battlefield. Sí que creo que tiene ya todas las runas, porque no veo ninguna pila de runas, así que debe tener las 12 en mesa. Y lo que no veo son las cartas en mano que tiene Kai'Sa, porque todo lo que tenga en mano creo que te lo puede jugar. De hecho, sabemos que hay una carta en concreto que te hace un destrozo. Hemos visto los vídeos, es el Icatian Rain. Y ahí supongo que aquí Timo está rezando para que no lo juegue. Aunque no mataría a las dos criaturas, solo mataría a una. Va a jugar a su Thousand. Lo vuelvo a enseñar aquí, aunque lo acaban de jugar ahora por parte de Timo. Es para mí una de las mejores unidades azules. Y lo va a jugar supongo con Accelerate. Tanto el Main Splitter como el Thousand de Timo van a tener menos 3. Así que al menos un combate va a poder ganar. Va a poder ganar Kai'Sa, pero aquí se la juega a las cartas Hidden. Como tienen menos 3, son 4 de Might las 2 y se van a comer 4 de daño. Pero va a jugar aquí Timo la carta Hidden, que era un Consul de Paz, para robar 2 cartas y recuperar un poco esa ventaja de cartas que había perdido. Aquí puede puntuar ya de gratis Kai'Sa en ese Battlefield y también puede ir contra el Battlefield donde está Thousands a jugársela a ver qué tiene Hidden Timo. Entrará con 4, con 5. El Rey Bloom sobreviviría y mataría a ese Thousand. Bien jugado esto por parte de Kai'Sa. Vale, flipeará al Timo. Timo, que acaba de entrar en un juego, son 4 de Might. Que morirían las 2 por parte de Kai'Sa y sobreviviría el Timo. Pero que no va a durar mucho tiempo porque entrará con el Thousand. Puntuará aquí Kai'Sa. Se pone ya en el rango peligroso de los 6 puntos Kai'Sa. Y turno para Timo para ver qué es capaz de hacer aquí. La tiene complicada aquí Timo ahora mismo. No sé cuántas cartas puede tener en mano ahora mismo. Creo que las 2 que se roba con el Consul de Paz, más la que tenía más unas 4. Podría jugar un Timo. Hay un Timo, un mundo. Pero mira, otro Thousand. Esto es pelea de Thousand. Lo voy a enseñar otra vez. Vamos a hacerle el Shutdown porque la verdad es que ha sido el tercer Thousand que vemos en este game. Puntúa Timo 6-6 y turno para Kai'Sa. Kai'Sa ya hemos visto en otras partidas, que aunque vaya un poco así justito y por detrás, te juega un Darius con Cliff, te juega cualquier cosa y te da la vuelta, un Icatian Rain. Vale, va a pagar muchas runas, mucha energía y reciclar muchas runas para jugar ese Icatian, que no lo hemos ni visto, pero aquí sí que lo ha visto Timo, que se ha puesto ya en el trash a su Thousand. Lo podemos ver en el que está en el cementerio, ¿no? En el trash, el Icatian. Y va a jugar una Kai'Sa roja con Accelerate para puntuar el 7º punto. Y aquí sí que Timo, si no tiene nada con Accelerate o no tiene manera de mover esa Kai'Sa, Kai'Sa sería capaz de holdear el 8º punto y ganar la partida. Pues sí, parece que se la va a jugar a castear alguna cosa. Tacket Deck, no sé qué busca aquí, le salvaría un
No debe ser mucha cosa, quizás un perrete, pero creo que ya no tiene suficientes runas como para castearlo. Stupefy para robar carta, no sé qué está buscando aquí, le sirven muy poquitas cosas a Timo. Fight or Flight para tirársela para atrás. Y tiene difícil Timo aquí mismo. Bien, pues partida para Kai'Sa, el puntuaron todo punto. Segundo game.